Muy buen día a todos, amados hermanos. Espero que se encuentren con bien. Un saludo para todos. En las Escrituras nosotros encontramos pasajes a veces difíciles de interpretar por su historia. Uno de ellos es del por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Fíjese lo que dice Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, o sea, a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense, los samaritanos eran un grupo que los judíos no los aceptaban. Pero Cristo aquí se acerca a una mujer samaritana, le habla, ella entiende y luego ella va a Samaria y muchos creen en Jesús por las palabras y el testimonio también pues de ella. Ahora, ¿por qué tenía esta idea esta mujer samaritana de que los judíos no podían hablarle? ¿Cómo Jesucristo le iba a hablar a ella si ella era una mujer samaritana? Bueno, quiero hablarles de todo ese contexto general en una forma entendible para que comprendamos pues mucho mejor probablemente pues estos pasajes. Vamos a recordar desde el principio cuando Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos forman 12 familias. En la Biblia esas 12 familias se les llama tribus. Estas tribus o estas 12 familias se empiezan a multiplicar, empiezan a crecer. Luego ellos van a cruzar el desierto, van a llegar al río Jordán y van a cruzar a la tierra prometida para tomar posesión de esa tierra. Allí ellos están juntos, pero ellos deciden que cada uno tenga su propia tierra, que cada familia tenga una posesión para formar su familia, y la otra familia, y la otra tribu, y la otra tribu. Y así, estando en la tierra prometida, ellos se fueron extendiendo para ir tomando cada uno su propio lugar. Entonces ellos se mantuvieron más o menos unidos bajo el liderazgo después del rey David. Ahí estuvieron. Pero las cosas empezaron a cambiar porque Salomón, el famoso rey, el hijo del rey David, que era muy sabio, también muy enamorado. Usted ya conoce más o menos acerca de Salomón. Pero Salomón construye el templo, el maravilloso templo allá en Jerusalén, hace muchas cosas importantes en la ciudad, y entonces muere el rey Salomón y viene al trono el hijo de él, que se llama Roboam. Roboam, para continuar hacia adelante, sabía que su papá Salomón había cobrado muchos impuestos pues para hacer el templo, pues para formar una gran ciudad. Pero ahora él podía ser diferente. Y entonces él toma consejo, él va a pedir consejo a los ancianos y a los jóvenes. Y en igual de tomar el consejo de los ancianos, él toma el consejo de los jóvenes que le dijeron: tú sigue cobrando impuestos, sé más fuerte en los impuestos, tú mandas. Y él, en igual de hacer caso a los ancianos, pues le hace caso a los jóvenes, y el pueblo empieza a rechazarle al hijo de Salomón, Roboam. De esas 12 tribus, 10 dijeron: ¿sabes qué, Roboam? No te vamos a seguir. Nosotros nos vamos a separar. Y ellos se separan y van hacia el norte de Jerusalén y se les llama el Reino del Norte. Son 10 tribus, se van. Fíjese, de 12 tribus nomás 10 se van y le quedan solamente 2 a ellos. Y ellos, siendo el reino, se les llama el Reino del Sur, queda con 2 tribus, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Ahora bien, el Reino del Norte, los que se fueron, los que estuvieron en desacuerdo, tuvieron como capital Samaria. Y aquí ya empezamos a encontrar Samaria, samaritanos. Y en el Reino del Sur, los que se quedaron ahí con el hijo de Salomón, tuvo como capital Jerusalén, donde estaba el gran templo, donde estaba construido la gran ciudad. Por eso Jerusalén es llamada la ciudad santa, por el lugar que fue construido, por el templo donde se manifestaba Dios, etc. Y desde aquí
desde cuando hubo esta separación por estar en desacuerdo, pues ya empezaron las diferencias. Porque los del norte dijeron, los que se fueron, caray, llegaron al punto donde dijeron, nosotros nos separamos, pero el templo está en el reino del sur. El templo está allá donde el que hizo Salomón, allá está con aquellas dos tribus. Necesitamos ir a adorar al templo. Pero ellos toman la decisión y dicen, bueno, si nosotros vamos, es como fomentar que estamos de acuerdo con el hijo de Salomón, y eso no lo vamos a hacer. Y desde aquí empezaron los problemas. Ya hubo problemas de culto. El reino del sur siguió adelante teniendo sus cultos en Jerusalén, pero los del norte, los que se separaron, ellos, al no querer venir acá al templo, ellos buscaron forma de rendir culto allá en Betel y en Dan. No era el lugar que Dios había escogido. Ya desde ahí los de Samaria, los samaritanos, pues estaban mal. Entonces el reino del norte, al alejarse del templo, al alejarse de Dios, poco a poco fueron cayendo en idolatría, hasta que Dios se molesta y los llevan cautivos a los de Samaria por los asirios. Salmanásar llega y empieza a abusar de ellos y los empieza a exiliar, los saca a todos. Cuando saca a todos Salmanásar, a todos los de Samaria, él empieza a poblar la tierra de otras personas que eran extranjeros. Y dice la Biblia en 2 de Reyes 17 que entra gente de Cuta, entra gente de Aba, entra gente de Sefarbaim, gente de Amat, etc. Y ya con todos estos extranjeros empieza a tener una mezcla toda la gente que estaba allí con los poquitos israelitas que quedaron ahí en el reino del norte. Y ya desde aquí se hace una mezcla de pueblo mezclado por los hijos de Abraham, y los samaritanos tuvieron mezclas de creencias por toda la gente que había entrado en ese lugar, y empezó a entrar mucho la idolatría. Por eso a Samaria se le consideraba la tierra donde había muchos ídolos. Por otra parte, el reino del sur, las dos tribus que habían quedado originales, ellos se mantuvieron más o menos fieles a Dios, pero también posteriormente Nabucodonosor los lleva exiliados, destruye el templo, destruye mucho en la ciudad, se llevan a los judíos a Babilonia, y aquí ha sido terminado ya el reino del sur, que los habían exiliado, y ahora el reino del norte también. Los dos reinos han sido terminados, tanto los que se fueron como los que habían permanecido allí en la ciudad santa. Fíjese, aquí ya no hay nada. Ya el reino del sur que se fueron, desapareció porque fueron exiliados. Reino del norte también, los de Samaria, pues también exiliados, y ahora mucha gente extranjera tomando esos lugares. Posteriormente, un rey persia llamado Ciro, que estaba más fuerte que Nabucodonosor, más fuerte que todos, les dice a los que habían sido exiliados, a los judíos, regresen a sus tierras. Yo no los traje aquí, ustedes pueden regresar, e inclusive los deja que regresen y les da algunas cosas para que ellos empiecen a hacer la vida allí en Jerusalén. Entonces todos los extranjeros, los que habían sido exiliados, los judíos, regresan a Jerusalén, empiezan a reconstruir las murallas, empiezan a reconstruir el templo. Todo eso lo vemos bajo Nehemías y bajo Esdras. Mientras este grupo que había sido exiliado está regresando, reconstruyendo todo Jerusalén, en el norte los samaritanos dijeron, hay que hacer todo lo posible para que no se restaure la ciudad de Jerusalén ni su templo. Y entonces los samaritanos, como lo vemos en Nehemías, los hermanos estaban en contra, no querían, pero al final se restaura todo. Y entonces los samaritanos dijeron, bueno, no los necesitamos a ustedes. Nosotros vamos a poner nuestro sacerdote. Nosotros vamos a construir nuestro templo. Nosotros nos vamos a rendir culto a nuestra manera. Y ya así, con todo eso, se va haciendo más distancia. Y ahora Samaria también fue considerada como la tierra de refugios para malhechores. ¿Por qué? Porque si aquí en el reino del sur, las dos tribus
que habían permanecido antes, recuerde. El reino del sur, donde estaba el templo, donde fue reconstruido todo, alguien tenía un problema, ¿sabe qué hacían? Pues se iban a Samaria. Como no había comunión, ellos iban y se refugiaban. Y entonces los judíos del reino del sur decían, bueno, Samaria, aparte de olvidarse de Dios, aparte de olvidarse del templo, ahora se ha convertido en tierra de malhechores, de refugio de personas que andan haciendo mal. Entonces los samaritanos después rechazaron los escritos de los profetas, ya no escuchaban a los profetas, ya ellos dijeron nomás, nosotros creemos a Moisés, todo lo demás, ahí ustedes, y los del reino del sur dijeron, bueno, los samaritanos tienen su propia religión, ellos ya no aceptan el templo, ellos ya no aceptan el lugar donde estamos nosotros, ellos no están creyendo los salmos, ellos no están creyendo los profetas. Entonces ellos dijeron, los samaritanos tienen una religión a modo. Por eso los judíos consideraban a los samaritanos la peor raza humana y no se trataban con ellos. Fíjese cómo se crean enemistades. Entonces llega el Señor Jesús y está predicando el evangelio del reino, el evangelio de la paz, y Cristo considera que también los samaritanos son dignos de escuchar la palabra. Y Él rompe con esas barreras, Él rompe con esas diferencias, Él rompe con todos esos problemas, Él rompe con todo lo que había como historia detrás de ellos, de que había resentimientos, molestias y enojos. Y entonces el Señor Jesucristo predica el evangelio de la paz, la salvación, también a los samaritanos. Los apóstoles también siguieron su ejemplo. Y entonces Cristo utiliza la parábola del buen samaritano. Y fíjese, les está enseñando algo para hacerles entender algo. Y Él les habla de una persona que fue violentada, pero que pasaron un judío, unos de Judá, y no hace nada por el samaritano. Pero dice, pasa un buen samaritano, y dice, y Él tiene compasión, fue movido a misericordia y tuvo amor. La compasión es la que nos ayuda a mostrar el amor de Cristo a los seres humanos. Entonces, ¿qué estaba enseñándoles Cristo con la parábola del buen samaritano? Que no importa dónde esté el templo, quién tenga el templo, no importa cuántos escritos tenemos, no importa. Lo importante es que Dios habite en el corazón de la gente y muestre amor hacia los demás. Fíjese, usted ya no tiene por qué estar enojado con una persona o con otra, con un grupo, con una raza, con un color. Todos somos dignos de recibir el mensaje de Dios, la salvación, el perdón, la compasión, la misericordia y la ayuda por medio de nosotros mismos, reinando Dios en el corazón de nosotros. Así que ya no hay barreras. Todos podemos amarnos y todos podemos escuchar el evangelio de salvación. Qué bonita es la palabra del Señor. Siga adelante echándole ganas y siga adelante escuchando devocionales, aprendiendo más de Dios y que Dios nos abra más el entendimiento para tener y mostrar más amor, el amor de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.